Hola, hoy nos metemos de lleno en una de las encíclicas más importantes de la historia reciente de la Iglesia. Hablamos de Ut Unum Sint, de Juan Pablo II. Es un documento que, de verdad, se sumerge en el corazón mismo del sueño cristiano, la unidad. Para empezar, fijaos en esta declaración, que es potentísima y está en la propia encíclica. Lo que Juan Pablo II nos dice desde el principio es que esto de buscar la unidad, el ecumenismo, no es algo opcional, no es una actividad secundaria, no, es parte del ADN de la Iglesia, algo totalmente esencial para su vida y su misión. Y para que estemos todos en la misma página, vamos a definir este término clave. A ver, cuando hablamos de ecumenismo, nos referimos a todo ese esfuerzo, ese diálogo, esa oración, todo lo que busca restaurar la unidad visible entre los que seguimos a Cristo. Claro, esto nos lleva a una pregunta que es fundamental. A ver, si la división existe desde hace siglos, ¿por qué de repente la Iglesia lo considera una prioridad tan ineludible? ¿Qué es lo que está en juego aquí de verdad? Pues es que lo que está en juego es todo. La división no es solo un problema de organización interna, que va. Contradice la oración del propio Cristo pidiendo la unidad de sus discípulos. La encíclica lo llama una herida, y esa herida se convierte en un obstáculo directo para la evangelización. Un cristianismo dividido al final da un testimonio mucho más débil al mundo. Venga, pasemos ahora a ver cómo se plantea este camino. Porque no es un deseo sin más. Es un itinerario con unos principios teológicos muy claros que guían cada paso que se da. Es súper importante entender que Ut Unum Sint no sale de la nada. Se apoya sobre unos cimientos muy sólidos que puso el Concilio Vaticano II con el decreto Unitatis Redintegratio. Lo que hace Juan Pablo II es actualizarlo, darle un nuevo impulso a ese compromiso. Y es una línea que sus sucesores, como Benedicto XVI, han seguido. Entonces, el punto crucial es que la perspectiva católica se basa en convicciones de fe muy profundas. Sostiene que la Iglesia es una por su origen divino, no es una simple asociación humana. Los lazos que ya nos unen a los cristianos, la fe, algunos sacramentos, son reales, son sobrenaturales, y es el Espíritu Santo la fuerza que impulsa toda esta unidad. Muy bien, vamos a meternos de lleno en este esquema que a mí me parece brillante. Es una forma de hacer que un concepto que puede sonar muy abstracto, como el ecumenismo, se vuelva algo tangible, práctico, algo que se puede vivir. Esta cita de la encíclica nos lleva directos al punto de partida de todo. El movimiento ecuménico, antes de ser un diálogo entre instituciones, tiene que empezar como un diálogo de conversión dentro de cada persona. Un cambio de mirada, un cambio de corazón. Y fijaos qué interesante cómo se desglosa aquí la búsqueda de la unidad en tres caminos que, ojo, están interconectados. Tenemos el ecumenismo del corazón, que es lo espiritual, el de la cabeza, que es el diálogo teológico puro y duro, y el de las manos, que es la colaboración práctica. Y lo importante es que ninguno de los tres puede funcionar sin los otros dos. Este ecumenismo del corazón es el motor espiritual de todo. Implica un cambio personal, sí, pero también una purificación de la memoria histórica. O sea, reconocer las culpas pasadas de todas las partes. Y sobre todo, la oración en común. La encíclica la llama el alma de todo el movimiento, porque es ahí, en la oración, donde los corazones se unen de verdad ante Dios. Y un ejemplo profundísimo de esta unidad espiritual lo vemos en lo que se ha llamado el ecumenismo de los mártires. Cristianos de diferentes confesiones que han dado su vida por la misma fe en Cristo. Su testimonio compartido es una llamada a la unidad brutal, que va mucho más allá de cualquier división doctrinal. Y luego, claro, está la dimensión práctica, el ecumenismo de las manos. Esto va de trabajar juntos, en obras de caridad, de justicia, de servicio. Esta colaboración no es solo un resultado de la unidad, sino que es una escuela que la va construyendo, que la va forjando, y por supuesto ofrece un testimonio potentísimo al mundo. Pasamos ahora a la parte que quizá es la más desafiante, el diálogo teológico. Aquí es donde se tocan directamente las diferencias doctrinales que, han causado y mantenido la separación durante siglos. Este diálogo tiene que mantener un equilibrio muy delicado. Por un lado, la verdad. La unidad no se puede conseguir a cualquier precio, no se puede comprometer la fe. Y por otro, el amor. La doctrina tiene que presentarse de una forma que sea comprensible, fraternal, con caridad. Verdad y amor son como las dos caras de la misma moneda, inseparables. La encíclica, de hecho, identifica con mucha precisión cuáles son los temas centrales que nos han separado a lo largo de la historia. Puntos que van desde cómo entendemos la Eucaristía hasta la autoridad de la Iglesia o la sucesión apostólica. Estos son el meollo del diálogo teológico y, claro, requieren un estudio muy paciente y muy profundo.
Y aquí, Juan Pablo II aborda de frente uno de los mayores obstáculos, y lo hace con una honestidad que a mí me parece sorprendente. Reconoce abiertamente que el papel del Papa, tal como lo entiende la Iglesia Católica, es una de las principales dificultades en el camino hacia la unidad. Lo dice así, con esas palabras. Pero aquí viene lo interesante, la perspectiva católica que presenta la encíclica. En lugar de verlos solo como un obstáculo, propone replantear su propósito. El ministerio del obispo de Roma, como sucesor de Pedro, se presenta como un servicio a la unidad, como una garantía de comunión para todas las iglesias. Ya para ir terminando, vamos a mirar hacia el futuro, porque la encíclica nos recuerda que este es un viaje largo, y el camino que queda por delante pues no está libre de nuevos desafíos, desde luego. En las últimas décadas, algunos han empezado a hablar de un invierno ecuménico. Es una forma de describir un periodo en el que el optimismo de los años después del concilio ha bajado un poco. Han surgido nuevas dificultades, o quizás una cierta apatía. Esta fase de cierto enfriamiento ha provocado, digamos, dos reacciones extremas. Por un lado, un ecumenismo salvaje, un poco relativista, que hace como si las diferencias doctrinales no importaran, y por el otro, un nuevo confesionalismo, que básicamente rechaza el diálogo. La encíclica nos llama a evitar los dos extremos y a seguir el camino del concilio, que es el más equilibrado. Así que el punto crucial es que la solución a los desafíos de hoy no es inventar algo nuevo, sino volver a la fuente. Se trata de recuperar ese sano ecumenismo que definió el Vaticano II, con su equilibrio perfecto entre verdad, amor, oración y acción conjunta. Y acabamos con esta pregunta, que es abierta pero está llena de esperanza. Ut unum sint no nos da respuestas fáciles, pero sí nos marca un camino muy claro y un recordatorio urgente de que el sueño de la unidad sigue siendo un mandato del Señor. Y la pregunta de si tras este invierno llegará por fin una nueva primavera ecuménica, bueno, es una pregunta que sigue resonando hoy con mucha fuerza.